La última deliberación es un capítulo del libro de El retorno del rey que nos lleva a la mañana siguiente de la victoria alcanzada en Minas Tirith. Pero antes de continuar te pido que te suscribas a mi canal si te gusta el contenido que hago del mundo del Señor de los Anillos, así que déjate un buen like y hazme saber tu opinión a través de la caja de comentarios. Además, también tienes la opción de convertirte en miembro de mi canal que te dará acceso a contenido anticipado y peticiones de vídeo personalizadas. Al día siguiente de la batalla, Legolas y Gimli se encontraron y pasearon por las ruinas de Minas Tirith y juntos conversaron en las grandes reformas que aportaría cada uno de su pueblo a la reconstrucción, y Gimli ofrecería a Aragorn los servicios de los enanos de Erebor para convertir Minas Tirith en una ciudad todavía más grande de lo que era, mientras que Legolas opinaba que la ciudad necesitaba más jardines y que traería pájaros y árboles que no morirían. Y se encontraron entonces con Imrahil de Dol Amroth y recibió el mensaje de que Aragorn quería verlo para celebrar una deliberación junto con Gandalf y el rey Éomer de Rohan, y allí estarían también los hijos gemelos de Elrond. Y mientras los generales debatían, Legolas y Gimli visitaban a Merry y Pippin en las casas de curación. Gandalf presidió el consejo y advirtió de la gravedad de las palabras del senescal Denethor antes de morir, que profetizó que durante un breve instante podrían triunfar en los campos del Pelennor, pero que contra el poder que se alza en el este no había victoria posible. Y aunque Gandalf no era partidario de que se hundieran en la desesperación como Denethor había hecho, sí resaltaba la verdad de sus palabras, puesto que el senescal tenía acceso a las visiones de la piedra vidente, una palantir que se encontraba en la ciudad y que ahora había sido arruinada por el fuego. Un artefacto que Fëanor había hecho en los tiempos de los días antiguos y que ni siquiera Sauron podía obligar a mentir con sus visiones, por lo que Denethor había visto las innumerables fuerzas que Sauron estaba aglutinando, reclutando aliados en el sur y en el oriente. Los capitanes se habían percatado de que las fuerzas combinadas de Rohan y de Gondor apenas habían contenido el primer ataque, pero la siguiente jugada de Sauron sería mucho más potente y Gandalf reconoció que Denethor tenía razón y que todo apuntaba a que las fuerzas del Señor Oscuro rebasaban ampliamente a los pueblos libres. Imrahil preguntó entonces si se estaba proponiendo retirarse a enclaves más seguros, como podían ser el Sacrario en las montañas de Rohan o la costa de Dol Amroth, más retirado que la capital de Gondor. Pero Gandalf dijo que esas propuestas no serían nada nuevo al planteamiento de Denethor en los años anteriores, a pesar de ser lo prudente. Él no aconsejaría, por tanto, prudencia, puesto que confiaba aún en el triunfo, mas no en la victoria militar, porque el anillo único sería la clave, bien para el sostenimiento de Sauron o para su caída. En este punto, si Sauron conseguía recuperar el anillo, se impondría de forma definitiva y rápida sobre la Tierra Media, y tan aplastante sería su triunfo que incluso podría ser para siempre, mientras durase el mundo de Arda. Pero si el anillo conseguía ser destruido, tenían la certeza de que Sauron caería, y tan humillante sería su derrota que nadie podría saber si volvería a alzarse, ya que con el anillo perdería gran parte de su poder, derrumbando todo lo construido por el anillo único, y el Señor Oscuro quedaría mutilado para siempre bajo la apariencia de un espíritu invisible que se atormentaba bajo las tinieblas, y jamás podría crecer en poder o adoptar otra forma, y ellos tenían la responsabilidad de dejar una Tierra Media en paz, erradicando este mal para siempre. Sauron no conocía con exactitud la ubicación del anillo, tan solo que había sido encontrado, y bajo la sospecha de que se encontrase en Minas Tirith y que pudiera ser reclamado por alguno de los allí presentes con poder suficiente para utilizarlo. Aragorn entonces ratifica las sospechas de Gandalf, puesto que antes de partir de Rohan se mostró ante Sauron con la palantir de Orthanc, revelándose como el heredero de Isildur y desafiándole, y como ya contaban 10 días desde que Frodo había partido desde Rauros en dirección a Mordor,
Aragorn vio conveniente provocar a Sauron para que Frodo tuviera un paso seguro hacia su destino. Pero el Montaraz confiesa que Sauron atacó mucho más rápido de lo que él esperaba y que probablemente de haberlo sabido no lo hubiera hecho, pues apenas había llegado a auxiliar a Minas Tirith en el último momento. Gandalf afirma que pese a todo, Sauron no estaba seguro de que el anillo estuviera en Gondor, y en caso de que fuera así, los poderes del anillo no podrían ser dominados en un solo día para manejar la grandeza y totalidad de su poder, y que sin duda Sauron podría estar esperando que utilizaran el anillo contra él, como Boromir pretendía. Y que en ese momento de discordia entre aquellos que pretendían reclamarlo, Sauron podría aprovechar y manipularlo a través del anillo. Los 8 Nazgûl restantes acechaban alrededor de Mordor cualquier movimiento sospechoso, evaluando las señales mostradas por sus enemigos. Una espada que se creía rota y que volvía a ser reforjada para destronar a Sauron. Su sorprendente derrota en el primer ataque y la pérdida del rey brujo de Angmar parecían tener desconcertado a Sauron, y que por eso mismo su ataque siguiente sería todavía más letal, y el Señor Oscuro tenía su ojo sin párpado apuntando hacia ellos, y que, inteligentes o estúpidos, no tenían el anillo que habían enviado lejos y con el que hubieran podido derrotar a sus tropas. Y aunque con las armas no podrían alcanzar la victoria, sí podían ayudar a Frodo a marchar con cierta seguridad a través del País de la Sombra, aunque fuera una insignificante ayuda. El plan, por tanto, sería avanzar hacia Sauron y atacarle hasta el final con todo lo que tenían, para que las defensas de Mordor quedaran vacías y no quedara un solo orco en Gorgoroth, que pudiera apresar a Frodo y a Sam, por lo que servirían de cebo para tal propósito. Y aunque el destino les aguardase una cruel muerte en la Tierra Negra y el anillo llegase a ser destruido, puede que ellos no vieran la nueva era de paz que les sobreviniera, pero era mejor morir así que esperar sabiendo que no verían una nueva edad del mundo. Aquella decisión produjo un largo silencio que fue interrumpido por Aragorn, que pidió que nadie se opusiera a los designios de Gandalf, que había consagrado su vida a luchar contra Sauron, ya que si no fuera por sus acciones, todos habrían sido eliminados hace tiempo, y que a pesar de que él era el legítimo rey de Gondor, no pretendía dar órdenes a nadie, pues cada uno debía decidir qué hacer por su propia voluntad, y los hijos de Elrond reafirmaron su apoyo a su pariente. Y Éomer, que consideraba a Aragorn como un hermano que había socorrido y ayudado a su pueblo, reivindicó el juramento de Eorl y prometió que los jinetes de Rohan no dudarían en acudir a la batalla. Finalmente, Imrahil, señor de Dol Amroth y general más importante de Gondor en ausencia del Senescal, prometió fidelidad a Aragorn como a su rey. Quisiera o no reivindicar sus derechos y que sus deseos eran órdenes para él, pero que debían de meditar con prudencia las acciones a tomar, puesto que debían de estar preparados para cualquier final, porque si todavía podían triunfar sobre Sauron, Gondor debía de perdurar para no retornar a Minas Tirith y encontrar una ciudad devastada e irrecuperable, puesto que sabían por los Rohirrim que todavía quedaba un ejército enemigo amenazándoles desde el norte, además de las tropas que habían en Mordor. Gandalf coincidió y aconsejó no dejar las ciudades protegidas, puesto que no era necesario en realidad llevar una gran fuerza hasta Mordor, solo lo necesario para que Sauron los tomara en serio, y que en los próximos 2 días reunirían a las tropas convenidas. Y aunque muchos feudos del sur ahora eran libres de enviar tropas y que Minas Tirith quedaría mejor protegida que cuando fue atacada, sus puertas habían sido destruidas, y Aragorn planeó que si lograban la victoria haría llamar a los enanos de Erebor para reconstruir la puerta. Y durante la cuarta edad del sol, los enanos construirían unas fabulosas puertas de Mithril que ningún enemigo pudo derribar jamás. Serían en total unos 7000 hombres los que serían llevados hasta la Puerta Negra, pero los mejores jinetes con sus cabalgaduras defenderían el camino del oeste de posibles enemigos, y pronto enviaron exploradores hacia Osgiliath y Minas Morgul para conocer los movimientos del enemigo.
Tras 2 días, los informadores regresaron para contar que ningún orco había sido visto en los caminos, y algunos propusieron atacar Minas Morgul como primer objetivo, pero Gandalf se había opuesto, ya que conocía que el valle estaba plagado de maleficios, con los que mentes sanas podían enloquecer de terror. Además, Faramir le había dicho anteriormente que Frodo había ido hacia el paso de Cirith Ungol, por lo que debían de desviar la atención de Sauron. Y entonces Aragorn y Gandalf se adentraron hasta la entrada del Valle de Morgul y contemplaron con horror la ciudad inmunda, que se encontraba sin vida y en silencio, vacía ya de orcos que habían perecido en la batalla de los campos. Y no había rastro de ninguno de los Nazgûl, pero el aire era pesado y maligno, y para que Sauron no enviara tropas desde allí, destruyeron el puente e incendiaron sus campos y regresaron.